Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 30 al 34. El tema de la enseñanza de esta mañana es las locuras de mi hermano. Dice la palabra del Señor: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y la tierra sobre su cabeza, le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijere a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Al final le voy a explicar por qué el motivo del tema de la enseñanza es las locuras de mi hermano. Amén. Pero el contexto de estos versículos que estamos tomando están basados en la historia de David y la rebelión de su hijo. Cuando nosotros tenemos hijos, los hijos empiezan con una rebeldía, algunos de los 9 en adelante, otros de los 10, 11, 12 años y por ahí va. Y dice la Biblia, quiero narrarle un poquito la historia, dice la Biblia que había un hombre que violó a su misma hermana y Absalón lo mató. Ese era un problema de familia. Absalón lo mató, David no hace nada al caso y Absalón se va a huir. El padre, en este caso David, él lloraba por la pérdida de su hermano, de su hijo, y suplicaba que Absalón regresara. Pero Absalón estaba allá en otro lugar y Absalón le hizo una promesa a Dios y le dice: Señor, concédeme regresar a la casa de mi padre. Por voluntad de Dios, Absalón regresó a la casa, estuvo en la casa durante 4 años. Durante 4 años las cosas marcharon bien en la casa de David con Absalón. Pero al pasar de los 4 años, le dice Absalón a David, al rey. Rey, le dice: necesito que tú me des permiso de ir a Hebrón y quiero cumplir la promesa que le hice a Dios, si Dios me permitía regresar aquí a la casa. Y el rey le dijo: sí, vete, y te voy a dar 200 soldados para que te acompañen. Y la Biblia dice que juntamente con esos 200 soldados iba un hombre llamado Ahitofel. Vamos a centrarnos en la vida de Ahitofel y vamos a hablar de otro personaje en esta mañana. Y cuando este hombre estaba allá haciendo la ofrenda a Dios, dice la palabra de Dios que él, antes de ir a esa ofrenda, Absalón decía: ojalá alguien me eligiera como juez. Ojalá alguien me eligiera como líder para poder tratar los asuntos que no puede tratar mi padre. Ojalá alguien me diera la oportunidad de gobernar. Y Absalón iba ganando la confianza de la gente y la gente se acercaba a Absalón. Absalón tocaba todos los asuntos relacionados a problemas, a dificultades, y toda la gente iba teniendo cierta preferencia para Absalón. Pero Absalón tenía en su corazón ideas contrarias, porque Absalón tenía la idea de rebelarse contra su mismo padre, en este caso el rey David. Y en esa situación dice la Biblia que se va a Absalón, ofrecen el culto o el sacrificio. Después de que termina el culto, empiezan a conspirar Absalón con Ahitofel hacia el rey David. Después del culto, no era durante el culto. Era después del culto. Después que ofrecieron el sacrificio.
Después que hicieron o prometieron lo que habían hecho, empiezan a hacer una conspiración. Y dice la Biblia que Ahitofel era tan grande y era tan poderoso y era un consejero que aconsejaba a la persona, valga la redundancia, y la gente consideraba el consejo de Ahitofel como si Dios mismo le estuviera hablando. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Mire lo que enseña aquí. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Y Absalón y Ahitofel estaban en conspiración contra David. Amén. Así dice la palabra de Dios, que el consejo de él era así. Era el consejero personal de David, pero Ahitofel observa a Absalón y se propone ayudarle para que él tuviera el puesto como rey, para que Absalón tuviera el puesto como rey. Y en este caso, Ahitofel no perdería la posición de convertirse siempre en el consejero principal del rey. Imagínense, era tanta la influencia que Ahitofel tenía que la gente le pedía un consejo y este hombre, el consejo era como si Dios mismo le estuviera aconsejando a las personas. Hemos conocido personas que son así, buenísimos consejeros. Todos hemos conocido a alguien así. Pero dice la Biblia que David se da cuenta de la situación y al darse cuenta de esto, él tiene que salir de Jerusalén con su familia, con su gente, con todo. Ellos tienen que salir e irse a las montañas, e irse a esconder. Y los versículos que tomábamos, dice la Biblia que David subía a la cuesta de los olivos. Iba llorando e iba cubierta la cabeza. Cuando una persona en la Biblia se hace relación a cubrirse completamente la cabeza e ir llorando e ir sin zapatos, representaba un luto extremo. Porque no es nada fácil, no me ha pasado, pero hay personas que han pasado por esta experiencia. No es nada fácil que el hijo esté con ganas de matar al papá. Amén. ¿Cómo consideran eso? ¿Ustedes creen que es fácil que el hijo esté en rebelión para quitarle el reinado a él? Y este hombre estaba llorando y estaba yendo al monte de los olivos. Y déjeme decirle un dato hermoso. El mismo monte de los olivos donde David sube a llorar y a hacer luto extremo y a darle gloria a Dios es el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo estuvo orando, en el monte de los olivos. Eso tiene una enorme representación, que en medio de los problemas que nosotros tenemos, en medio de las dificultades, el único lugar al donde nosotros podemos ir es al monte de los olivos. No estamos hablando de un lugar en específico, estamos hablando de ir a la presencia de nuestro Dios en medio del problema. Amén. Ahora, Absalón ya tenía un ejército y lo peor es que tenía un gran consejero. Todo lo que le iba a aconsejar a Ahitofel, Absalón lo iba a hacer. Y mientras este hombre llamado David está ahí, usted sabe ahí los versículos que leímos, dice la Biblia que David está clamando, está orando, está buscando de la presencia del Señor, pero se le aparece un hombre llamado Usaí. Y este hombre llamado Usaí llega con las ropas desgarradas y le dice: David, no vayas conmigo porque tú en vez de ayuda vas a ser estorbo. Necesito que hagas algo mejor. Necesito que vayas y te presentes a Absalón y le digas que tú vas a ser el ayudante de él, y le digas que tú vas a estar de mano de él, que tú vas a estar siempre con él, que todo lo que él decida estará bien. Lo mandó a husmear. De infiltrado, no lo mandó a espiar, lo mandó a husmear. Y lo mandó para que allá este hombre Usaí tomara una decisión muy, pero muy importante. Ahora, David está orando
y en la oración le dice: Señor, necesito que anules el consejo de Ahitofel. Ahora, resulta que Absalón ya tenía su ejército, tenía un consejero, pero no se preocupaba tanto David por su hijo, ni por el ejército, sino por el consejo que le podían dar a su hijo. Y por esa razón David está diciendo: Señor, ruego que quites el consejo de este hombre llamado Ahitofel, anúlalo. Y Dios le pone a Usaí, y la Biblia dice que era Usaí arquita. Cuando hablamos de esa palabra arquita, era una tribu de los cananeos. Recordemos que cuando el pueblo de Israel llegó a apropiarse de Canaán, que antes le pertenecía por derecho, en ese lugar habían demasiadas tribus, los jebuseos, los amorreos, los arquitas, habían demasiadas tribus. El pueblo de Israel no sacó en su totalidad la gente, y entre ellos empezaron a convivir los hebreos con los cananeos. Al final terminaron metidos en adoración a otros dioses, pero este hombre llamado Usaí arquita era de una de las tribus de los cananeos. Y David le dice: tú me serás estorbo, y lo mandó donde Absalón. David sabía que Usaí iba a tener una oportunidad de convertirse en consejero de Absalón. Algunas veces nosotros no podemos aconsejar a nuestros hijos, pero sabemos quién puede aconsejarle. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama estrategia. Y David no era un hombre sencillo. David era un hombre estratega, que puso a alguien para que fuera y aconsejara a su hijo, contrarrestando el consejo que Ahitofel le podría dar. Ahora, Absalón ya conocía a Usaí y sabía que Usaí era consejero también de este hombre llamado David. Vamos a nuestra Biblia, capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16, versículo 15 hasta el 19. Mire lo que ocurre acá. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Recordemos que David había huido hacia las montañas porque antes estaba en Jerusalén, y por temor a su hijo, entonces él tiene que huir a las montañas. Y Absalón llegó a Jerusalén, y con él llegó el consejero llamado Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usaí arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí: viva el rey, viva el rey. Inteligente, ¿verdad? Lo que el hermano acaba de hacer, de ponerse a reír, es lo mismo que hice yo cuando estaba leyendo esto. Que lo mandó David a Usaí delante de Absalón, y Usaí le dice: viva el rey. Absalón no era el rey, pero llegó a decirle: viva el rey, viva el rey. Esa era una estrategia grande que tenía, y era enviado de parte de David. Y mire lo que dice: y Absalón dijo a Usaí: ¿este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? No le está diciendo por qué no fuiste con un amigo, sino le está diciendo por qué no fuiste con David, por qué no fuiste con él. O sea que a mí me estás diciendo rey, y aquel hombre llamado David es el rey. ¿Por qué me estás diciendo rey a mí? Le está diciendo Absalón, que ahora dice la Biblia. Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Le está diciendo: si esta gente te elige a ti, Absalón, como rey, aquí me quedo yo. Pero ese era el consejo de David para Usaí. Y Usaí le dice: si tú eres elegido como rey, entonces yo me quedo contigo. Absalón no era tan ignorante, porque cuando lo vio le dice: mira, el amigo tuyo es David, ¿por qué estás aquí? Y le dice: al que Dios escoja, él va a ser mi rey. ¿Amén? Ahora, mire lo que ocurre acá. Y Usaí respondió a Absalón: no, sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, y aquel seré yo, y con él me quedaré. Y le dice en el 19: ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido durante de tu padre, así seré delante de ti. Ahí se lo ganó.
se infiltró. Ya teníamos un infiltrado. Amén. Usaí estaba infiltrado en el ejército de Absalón por consejo de David. Y ahora ya tenía las puertas abiertas porque Absalón sabía que tenía a Ahitofel como un consejero y ahora tenía a Usaí como consejero. Tenía los dos consejeros del rey David. Ahora dijo él, ya la hice, ahora voy a ser rey, tengo un ejército, tengo dos consejeros, tengo todo lo que podría desear, ahora necesito empezar a posicionarme en el reinado. ¿Qué debo hacer?, le dice Absalón a Ahitofel. Y allí menciona la Biblia que Ahitofel empieza a darle consejo. Ve el verso 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dé consejo para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Que la gente se dé cuenta que tú odias a tu papá. Quítale las mujeres que él tiene, que la gente se dé cuenta que tú eres más agresivo para gobernar. Que tú eres más poderoso para gobernar. Ese era el consejero que aconsejaba y que la gente consideraba como que era Dios que le estaba aconsejando. Qué consejo, ¿verdad? Amén. Verso siguiente. Verso 21, 22. Amén. Entonces pusieron a Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El hecho de poseer las concubinas era un símbolo de autoridad. Amén. Hay una referencia histórica en la Biblia donde el rey tiene una sola en la casa y tiene demasiadas concubinas. Eso tiene demasiada explicación espiritual bíblica. Pero aquí está diciendo con esta acción que Absalón, él ya estaba considerándose como rey. Ahora ya tengo las mujeres, ahora ya estoy en el reinado, ahora tengo dos consejeros, ahora tengo un ejército y ahora ¿quién me va a detener? Amén. Pero vamos al capítulo 17. No se me duerman, vamos al capítulo 17, porque estas son locuras. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, aquí está ya Ahitofel tomando prioridad y dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Le dice a Ahitofel, voy a ir con 12,000 personas, voy a traer a esta persona, lo voy a matar. Tú no estás interesado en más gente, estás interesado en uno solo. Y en el que te interesa es el rey. Ahora, pregúntese, ¿cómo es posible que Absalón estuviera tan enojado con su papá, sabiendo que salía de sus propias entrañas? Sabiendo que era el padre, no era solamente el rey, era el padre de él. Y a Absalón le pareció bien el consejo y dijo, excelente consejo el que ha dado Ahitofel. Y Ahitofel no está diciendo, mira, manda a alguien, sino dice, yo voy a ir, lo voy a matar, voy a llevar gente y ahora todo el pueblo va a reconocer que tú eres el rey. Amén. Y ahí aparece el otro hombre llamado Usaí. Usaí también fue consejero de David y lo que Absalón quería era tener más consejo. Mire lo que ocurre acá. Capítulo 17, versos 6 al 14. Si usted observa el consejo que da Usaí, el consejo que da Ahitofel no es nada a la par de él. Pero vea lo que ocurre acá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo,
así ha dicho Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Ahora, él estaba diciendo que iba a matar a David y todo, pero ahora dice Usaí: este consejo no es bueno, le voy a dar mi consejo. Y aquí va el consejo de él. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar. Le está diciendo: 12,000 hombres no te bastan, necesita más gente para matar a David. Y que tú en persona, aquí le dice, ahora tú en persona, amén, vayas a la batalla. Amén. Tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Amén. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, hay una pregunta interesante aquí. ¿Por qué el consejo de Usaí era más cruel, era más sanguinario, era más despiadado que el de Ahitofel? Uno está aconsejando y le dice: dame 12,000 hombres y yo voy a ir y voy a matar a David, lo voy a traer y toda la gente se va a doblegar ante ti. Y ahora viene Usaí y dice: no, eso no es nada, llevemos más gente. Si él se escapa para un lado, lo agarramos, lo matamos, hacemos lo que sea, y hasta las piedras nos traemos, que no quede nada de ninguna ciudad donde él se esconda. El consejero que había enviado David. ¿Usted cree que David las tenía fácil? Pero mire lo que ocurre acá. Usaí le avisó a David del plan. Le dice: yo le acabo de avisar, le acabo de decir a Absalón que hagamos esto, y mandó a 2 sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar los mandó y les dice: díganle a David que yo le dije a Absalón que lo vamos a arrastrar, que lo vamos a matar, que lo vamos a hacer pedazos, que vamos a hacer aquí, que vamos a hacer allá. Y ahora David tenía la forma de cómo defenderse. Y yo digo: qué inteligencia es eso, ¿verdad? Y este hombre llamado David empieza a protegerse, empieza a cuidarse. La historia continúa ahí, y el consejo que dio Ahitofel, en este caso, quedó por el suelo. Ahitofel quería posicionarse, quería quedar en una buena posición, pero el consejo que dio Usaí fue el mejor, fue el más acertado. Y mientras van a decirle esto a David, dice la Biblia que se dan cuenta de que le avisaron a Absalón. Y Absalón dice: maten a esa gente que anda ahí. Y se metieron a un pozo. Y en el pozo había una mujer que puso granos encima, tapó el pozo para que no se dieran cuenta. Llegaron a buscarlo y no los hallaron. Pero la advertencia le llegó a tiempo a David. Tenía la forma de cómo escapar. Tenía la forma de cómo ganar. Tenía la mejor manera de salir adelante. Ahora, cuando Ahitofel se dio cuenta que nadie obedeció su consejo, hizo algo. Mire lo que hizo Ahitofel.
Segundo de Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. El consejero. Pregúntese, ¿a quién le está pidiendo consejos usted? Aitofel es una representación de Judas en el Antiguo Testamento. David es una representación de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento, porque él fue al monte de los olivos a orar. Y nuestro Señor fue al monte de los olivos a orar. Cuando el consejo no fue aceptado, el consejo de Aitofel no fue aceptado, lo que sucedió es que Aitofel dijo: aquí las tengo todas de perder, no me queda más que hacer, sino solamente ahorcarme. Qué terrible, ¿verdad? El consejero, el que daba consejo según la gente creía que era Dios mismo que le estaba hablando, ahora se está ahorcando. ¿Por qué? Porque las cosas no le salieron como él quería. Y algunas veces así sucede. Las cosas no salen como la gente quiere hacia nosotros, o como nosotros queremos hacia la gente. Aitofel significa hermano de la insensatez. Significa locura. Por esa razón, las locuras de mi hermano. Eso significa Aitofel, insensatez, y significa locura. Ahora, en más de alguna ocasión, nosotros hemos pedido consejos a alguna persona cuando nosotros nos está yendo bien o cuando nos está yendo mal. ¿Verdad que sí? Le hemos pedido consejos a alguien y alguien nos ha dado consejos acertados y algunas otras veces nos han dado consejos equivocados. Acuérdese que en la palabra de Dios se encuentran muchas personas que le dieron consejos a David. Y uno de los consejos que le dieron a David: mira, aquí el Señor te ha puesto tu enemigo llamado Saúl, quítale la cabeza. Y ahí estaba el consejo: quítale la cabeza. Allá a la par está el consejo: quítale la cabeza, mátalo. Dios te lo ha puesto en tus manos, esta es la oportunidad, termínatelo. Pero gracias a Dios que David tenía una mente bien despierta, que había aprendido a discernir entre el consejo bueno y entre el consejo malo. ¿Qué dijo David? Dios me guarde de tocar al ungido del Señor. Porque hay consejos, hermanos, que son completamente una locura. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esta mañana, cuando hablamos de buscar consejos, debemos primero buscarlo de personas que son espirituales. Si usted va a buscar un consejo de una persona más muerta espiritualmente que nosotros, ¿qué consejos nos pueden dar? Usted tiene que buscar consejos de alguien que tiene una relación directa con nuestro Dios. Personas de experiencia, personas que ya pasaron por el problema que nosotros ya pasamos. Aitofel, Absalón y Usaí son personas que usted conoce la vida de Absalón, lo que terminó con él. ¿Cómo terminó él? Terminó con su cabello enredado en unas ramas. Lo mataron y hubo tanta tristeza. Pero cuando hay un consejo sabio, cuando hay un consejo prudente, cuando hay un consejo de la palabra de Dios a tiempo, lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Roboán menciona la Biblia en 1 de Reyes capítulo 12, versos 6 al 11. Roboán, dice la Biblia, que rechazó el consejo de los ancianos y buscó el consejo de los jóvenes, y por eso hasta hoy el reino de Israel está dividido. Cuando buscó el consejo, él dice: este consejo no me conviene. Se fue a buscar el consejo de los jóvenes. No estoy diciendo que no hay jóvenes, la Biblia dice que hay jóvenes que son más sabios que los viejos, pero no en su mayoría. Cuando digo no en su mayoría, en su minoría hay jóvenes sabios. ¿Cuáles son esos? Son aquellos que buscan el consejo de la palabra de Dios y la seguridad en la casa del Señor. Pero dice la Biblia que Roboán, él buscó consejo en los ancianos,
Le dieron el consejo y él dijo, no, eso no me parece a mí, sino que se fue a buscar otro tipo de consejo. Y la Biblia dice que hay jóvenes que también son sabios, pero también la Biblia dice que hay ancianos que no son sabios. Y entonces, ¿en quién buscaron consejo? Primero, en la palabra de Dios. Segundo, en oración. Tercero, cuando venimos a escuchar palabra de Dios, Dios siempre tiene un consejo oportuno y a tiempo para nosotros. Pero algunas veces el orgullo busca consejos que alimenten el ego y no la sabiduría. Así es, el orgullo busca consejos que puedan alimentar su ego, pero no la sabiduría. Usted sabe también que hay consejos de las esposas que no son buenos. ¿Entramos en contexto ya? ¿Entramos a la realidad? Ya vimos la historia bíblica, pero necesitamos entrar a la realidad. Hay un consejo que la esposa le dice a Job: maldice tu Dios y muérete. Amén. ¿No fue ese el consejo que le dio la mujer? Maldice tu Dios. En otras palabras, la mujer, la esposa, estaba desanimando al esposo de buscar, de servir, de entregar su vida a nuestro Dios. Jezabel, que es otra mujer que daba consejos así, medio raros, le dice a su marido: ¿acaso tú no eres el rey? Puedes matar a quien sea y quedarte con lo que sea. Tú eres el rey. A ti te pertenecen las cosas, y empieza a dar consejos equivocados. Lo mismo ocurre con los hombres. Cuando empezamos a aconsejar a la esposa: ¿y qué vas a hacer tanto en la iglesia? ¿Por qué estás tanto en la iglesia? Y algunos hombres tan despiadados le dicen: quizás el pastor te gusta. Amén. No, ya estoy casado, hermano. Los verdaderos amigos, hermano, dan consejos oportunos y adecuados. Los jóvenes muchas veces buscan consejos en jóvenes marihuaneros. Amén. Y que están dentro de la misma escuela y le dicen: mira, hagamos esto, esto y esto, y al final le dicen: vamos a robar. ¿Cuántas veces los jóvenes han venido a la iglesia a pedir consejo? Amén. Mire, pastor, yo necesito hacer algo y necesito salir bien de esto y de esto y de esto y de esto. Los jóvenes no se acercan. Amén, hermanos. Hoy sí ya se pusieron serios, ¿verdad? Estaba mejor la historia. ¿Sí? Amén. Estaba mejor la historia, nos hubiéramos quedado ahí. Pero muchas veces los jóvenes no se acercan a pedir consejo. Y cuando ya es demasiado tarde, empiezan a pedirle consejo a fulano, a sutano, a mengano, y empiezan a pedir consejos por todos lados, menos en Dios. Y los consejos son para afirmar, para proteger y para preservar la vida de alguien. Un consejero no va a ser como Aitofel, que traiciona. Amén. Hay personas que están dando consejo a alguien y ese consejo es para hacerle daño a otro. Y lo hemos visto en la realidad, en la actualidad eso funciona de esa manera. Dando consejos a alguien para dañar a otro porque no tienen el valor de hacerlo a ellos. Y los consejos oportunos es cuando usted viene a la casa del Señor y dice: Señor, hoy necesito que me aconseje a través de tu palabra. La Biblia dice que el sacerdote Esdras hizo un púlpito de madera, lo puso en un lugar alto. Y al ponerlo en ese lugar alto, empezaron desde la mañana hasta en la tarde a leer la ley. Y habían cosas que el pueblo de Israel no había cumplido todavía. Pero cuando empezaron a escuchar la ley, entonces dijeron: esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Proverbios 27:9 dice la palabra del Señor: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Cuando usted observa, o cuando usted siente, mejor dicho, el olor, un olor agradable, eso alegra el corazón. Pero el consejo alegra el alma. ¿Por qué nos va mal en la vida, hermano? Porque no pedimos consejos. Y si pedimos consejos, se los pedimos a Aitofel, al loco de mi hermano. Con las locuras de mi hermano. Amén. ¿Cuántas veces le hemos pedido consejos a Aitofel? Y Aitofel nos ha dicho: matémoslo.
Démoslo. Amén. Ahitofel solo locuras aconseja. Ahitofel, hermano, se dio cuenta que su plan estaba perdido y lo mejor era quitarse la vida. Lo mejor era desaparecer. Y lo que hizo fue ahorcarse, desaparecer de la faz de la tierra. Nosotros estamos rodeados de personas que quieren influenciar en nuestras vidas, de amigos, de familiares, de personas que quieren influenciar en nosotros, dando consejos que nos van a llevar a la misma perdición. Pero qué hermoso hubiera sido que Ahitofel le hubiera dicho: ¿por qué te estás rebelando contra el rey? ¿Por qué te estás rebelando con tu padre? Si te abrió las puertas de la ciudad otra vez, si te dio la oportunidad de estar en su casa, si te dio la oportunidad de estar frente a él, ¿por qué te le estás rebelando al rey? Ese debería ser el consejo que Ahitofel le hubiera dado. Pero Ahitofel estaba viendo sus intereses personales, sus intereses propios. Y entonces empieza a aliarse con Absalón para hacerle la guerra a David. Pero David, al igual que nosotros, debemos aprender a llegar al monte de los olivos y en medio del problema decirle: Señor, no sé cuántos consejos negativos hay, pero voy a llegar a un Señor triste, sin zapatos, con dificultades, pero voy a estar en tu presencia y tú me vas a poner la persona adecuada. Y la persona adecuada que Dios puso fue a Usaí, donde fue muy estratega en hacer las cosas. Los consejos van a llegar en todo lugar donde nosotros estemos. Y sabe los consejos que muchas veces la gente dice cuando la gente ve que nosotros no queremos caer en sus persuasiones, lo que dice: eres un cobarde. No haces las cosas como yo digo. No haces las cosas como yo te aconsejo. No haces las cosas como yo creo que van a salir bien. Y la Biblia nos dice que habían profetas en el tiempo antiguo que aún profetizaban y aún aconsejaban y aún decían que era palabra de Dios lo que ellos enseñaban. Pero el Señor dice: todo aquel que venga diciendo algo que yo no he dicho, mátenlo a piedra. Hoy ya no se puede. Hoy nos meten presos. Pero antes dice la Biblia que mataban a los profetas que llegaban hablando en nombre de Dios. Y vivimos en esta actualidad rodeados de gente que quiere darnos consejos, que quiere darnos consejos de santidad, que quiere darnos consejos de doctrina, que quiere darnos consejos de buscar de Dios, y ni cristianos son. Bueno, creo que se me están durmiendo. Vivimos rodeados de ese mundo así. Vivimos rodeados allá afuera de gente que dice: mira, el diezmo no es para este tiempo, que esto es de esta manera, que esto es aquí y esto es allá. Escuchaba a un predicador que en su iglesia tiene más de 10,000 personas. Y dice: voy a decir una intimidad de mi iglesia que no quiero decir, dijo él. Y la intimidad de mi iglesia es que el 35% de 10,000 personas es lo que diezman. Y él dijo: ¿qué pasaría si diezmara el 100%? ¿Qué haríamos con esta iglesia?, dice él. Y aún con el 35% hemos logrado hacer muchas cosas. Y yo digo: gloria a Dios que tiene el 35%. Ojalá llegáramos al 10%, digo yo. Amén. Pero hay consejos negativos que están ahí. No lo haga. No ofrende. No trabaje en la obra de Dios, que trabajen otros. Que otros hagan el trabajo. Usted no se involucre. No se mete en nada. Ahí déjelos que vean cómo salen. Esos son llamados Ahitofel. Consejos solo de locuras. ¿O no es así? Termino ya. Amén. Y así, en ese contexto nosotros observamos. Y aquí no está para saberlo ya. Mi esposa decía en la enseñanza: cuando llegue el tiempo de dificultades, esta iglesia sabe que en algunas oportunidades nosotros hemos ayudado a la iglesia. En tiempos de lluvia, en tiempos de pandemia se ayudó. Y
Y en algunas ocasiones se pidió fotografía, no para publicarla. Nadie sabe de esas fotos excepto las personas que donaron para dar víveres. Amén. No lo hicimos con el objetivo ese de que la gente dijera, miren lo que están haciendo. No lo hicimos de esa manera. Esta iglesia sabe perfectamente, aquí los líderes saben que esta iglesia tiene muchos diezmos invertidos en este lugar. Amén. Muchos, no estoy hablando de $2, estoy hablando de muchos diezmos invertidos en este lugar. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de escuchar los consejos de Ahitofel y escucháramos los consejos, hermano, siga adelante, hermano, sea fiel, hermano, busque al Señor, hermano, entréguese a la obra del Señor? Esos consejos son los que necesitamos aquí. Pero prestamos atención y prestamos oído a todos los consejos negativos que nos dicen. Amén. Porque es más fácil escuchar lo negativo. ¿Por qué razón? Porque pensamos que las cosas nos van a salir bien. Ahitofel y Absalón, los dos se murieron. Pero ¿qué pasó con Usaí? Usaí siguió vivo. ¿Por qué razón? Porque hay consejos que deben ser oportunos y adecuados a nuestra vida. Y la única forma que nosotros debemos aceptar un consejo es cuando alegra nuestra alma. Otra vez lo repito. La única forma de aceptar un consejo es cuando se alegra nuestra alma. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestra alma se pone alegre, présteme atención aquí, cuando nuestra alma se pone alegre, nuestra carne se pone triste. Cuando a usted le aconsejan, hermano, vaya al ayuno, nuestra alma está regocijándose. Ese es un consejo sabio. Ese es un consejo sano. Pero nuestra carne ya tiene hambre. Pero cuando le dice, usted qué anda haciendo con esa locura, coma, se va a enfermar por andar ayunando. Cuando sabemos que a través del ayuno Dios hace milagros, hace sanidades, hace prodigios. Amén. Hemos muchas veces caído en el error de escuchar a gente que no sabe, no tiene ni puede aconsejar. Amén. El verdadero amigo es aquel que le dice lo que usted necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. Porque a usted puede escuchar y querer escuchar, mire, hoy después del ayuno vamos a comernos un buen bistec, vamos a comernos esto. Pero ¿qué pasa del amigo que le dice, hermano, someta su carne? ¿Son buenos consejos? Sí, pero esos consejos no los aceptamos. Solo iglesia dice, solo religiosidad dice. Solo ofrenda dice, solo dice esto, y empezamos a aceptar los consejos de Ahitofel. Ahitofel es un mal consejero. En la vida, hermanos, hemos tenido demasiados malos consejeros y no debemos seguir cayendo en los mismos malos consejos. Nos vamos a morir antes de tiempo. La Biblia nos dice que Dios tiene establecido el día hasta donde nosotros vamos a llegar, pero hay gente que adelanta el día de su muerte. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Hay gente que adelanta el día de su muerte. Hay veces que no les toca. Pero por la desobediencia adelantamos el día de nuestra muerte. Comprobémoslo en la Biblia. Ezequías le dijo, Señor, he hecho lo que a ti te agrada, he andado verdad y he hecho todo lo recto. ¿Qué le dio al Señor? Le dio 15 años más, porque ese día le tocaba, pero le recordó a Dios que él había hecho lo correcto. Le dio 15 años más. El ser humano tiene un día establecido. Por lo bueno que nosotros hagamos delante de Dios, Dios puede añadir más tiempo. Los ancianos tienen un dicho que dice, que le dicen a los hijos, o sea que si fulano te dice que te tires a un barranco, te vas a tirar vos también. ¿Y qué dicen los hijos? No. Es el mismo consejo de esta mañana. O sea que si su hermano le está dando un mal consejo, se va a tirar usted también. Amén. ¿Se va a tirar usted? Pero estamos tan propensos a escuchar consejos tan negativos, hermano. Escuchamos tantos consejos malos.
Escuchamos consejos: matalo, destruílo, no te congregues, no busques a Dios. Y lo que sucede es que el enemigo está tratando de dar esos consejos para ir apagándonos. Y ya no volvemos a sentir el mismo fuego. Ya no volvemos a sentir el mismo calor. Ya no volvemos a sentir la misma presencia de Dios que antes nosotros teníamos. Pero Dios nos ha dado a nosotros 2 oídos para que analicemos, para que pensemos. Si no oye con el izquierdo, por favor, haga a un lado también el derecho para que escuchemos el consejo de la palabra del Señor. No te oigo con este, pero sí te oigo con este. Así que voy a prestar atención a tu palabra, a lo que tú me enseñas, a lo que tú me dices, a lo que quieres que yo haga. Nadie padece de sordera aquí, a menos que sea espiritual. Necesitamos empezar a calentar un periódico y ponerlo ahí como embudo para que se derrita esa cera. Ya sabe cómo se hace eso, ¿verdad? Que lo ponen aquí de lado, le ponen un diario aquí y lo encienden aquí, y el humo caliente empieza a descender y empieza a derretirles la cera, y cuando la persona da vuelta, toda la cera empieza a salir y queda oyendo esa persona. Son recetas antiguas y que funcionan, porque yo las he practicado con personas y que son reales. Que nosotros necesitamos tener nuestros oídos bien limpios para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Absalón tenía un corazón malo. Cuando tenemos un corazón malo, por más consejo bueno que nos digan, no pasa nada. Tenía un corazón tan amargado. Y yo digo, ¿qué le había hecho su padre? Le dio la oportunidad. Era el príncipe, no era cualquier cosa, era un príncipe. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice el Señor a través de los profetas? ¿Qué te he hecho yo? Esa es la pregunta que Dios hace. ¿Qué te he hecho yo para que te comportes así? Esa es la pregunta de Dios, y la pregunta debería ser: ¿qué le había hecho David para que este hombre lo odiara tanto? La ambición al poder, la ambición a tener o querer más, ser el principal, es lo que le llevó a tomar malas decisiones. Y se une a consejeros que se creían que eran buenos consejeros. Se pensaba que eran buenos consejeros. Ahitofel no era el mayor consejero. Por eso el apóstol Pedro fue bien claro cuando él dijo: nosotros tenemos la palabra profética más segura. Estamos hablando de la Biblia. En ella hacemos bien en pensar, hacemos bien en meditar en ella, hacemos bien en escuchar la palabra de Dios. Va a venir gente de todo tipo, de todo rango, de toda clase social, tratando de aconsejarnos de cómo hacer las cosas. Pero si la Biblia dice que hay que hacerlo, algo hay que hacerlo. Y si la Biblia dice no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Si la Biblia dice cómo debemos vivir, así debemos vivir. Si la Biblia dice cómo debemos comportarnos, así debemos comportarnos. Dios nos ha dado todo a nosotros, y lo que Dios espera es que el pueblo ponga atención a su palabra. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice la Biblia? Yo oiré. ¿Qué significa eso? Pídanme consejo mejor a mí, dice el Señor. Búsquenme a mí mejor. Y cuando le pedimos consejo a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Siempre nos da el consejo oportuno para nuestra vida. Hermano, Ahitofel era un hombre que estaba desquiciado. Estaba loco. Pero David, la Biblia dice que él subió llorando a la cuesta de los olivos. Y usted se puede imaginar a un padre llorando porque su propio hijo lo está buscando para matarlo. Yo considero, este soy yo, no sé usted, pero yo considero que si un hijo me buscara a mí para matarme, en vez de matarlo, yo huiría. No sé si usted lo haría.
si un hijo nos buscara a nosotros para matarnos, por el amor que le tenemos a nuestros hijos, lo que haríamos fuera huir mejor. ¿Qué hizo David? Llegó al monte de los olivos, iba llorando, llevaba la cabeza cubierta, sus pies descalzos, y dice la Biblia que todo el pueblo que iba con él también subían e iban llorando. ¿Por qué razón? Porque no querían comprometerse, porque no quería hacerle daño a su mismo hijo. Y Dios es así, a pesar de cómo nos comportemos, a pesar de cómo seamos, a pesar de nuestra condición. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? Dios muchas veces, en vez de castigarnos, lo que hace es darnos la espalda y alejarse de nosotros. Porque qué terrible sería que en vez de darnos la espalda, Dios empezara a derramar su ira por completo. Entonces lo que Dios hace solamente es darnos la espalda y dice: te voy a dejar un momento de rebeldía para que pienses, para que reacciones y para que te des cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero ¿qué pasaría si Dios derramara su ira? Las cosas serían totalmente diferentes. ¿Saben lo que sucedió? Estos capítulos encierran otro tema del que estaré hablando el próximo domingo, que se llama la prostitución religiosa. ¿Sabe lo que sucede? Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él, que le pidamos consejos a Él, que le clamemos a Él. Y aquí en este caso David está llorando. Y cuando nuestro Señor Jesús llegó al monte de los olivos, también estaba llorando. Y sabe, cuando el Señor vio a todo Israel como sus hijos, es cuando Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces le dice el Señor: quise reunirte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Lo que el Señor estaba diciendo en esa oportunidad: los amo como mis hijos, porque son mis hijos. No quiero castigarles tan severamente, sino que quiero darles oportunidades, pero no me buscan a mí como su consejero. ¿Y qué dice el Señor? Que Él es Padre eterno, Él es admirable, Él es consejero, Él es príncipe de paz. Y al mejor consejero que nosotros podemos acudir es a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si Él es admirable consejero, es porque no existe mayor consejo sino el que da Dios. No existe mayor consejo sino buscar de la respuesta de nuestro Dios. David estaba en la presencia del Señor. David no llegó buscando a Usaí, pero en la oración que estaba haciendo, en el lloro, en la súplica, Usaí se le presenta como una respuesta inmediata del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, humillarnos delante del Señor, porque Dios siempre tiene una respuesta inmediata para nuestra vida. Aunque estemos en duelo, aunque estemos en luto, aunque estemos en tristeza, aunque estemos en dolor, aunque no querramos aceptar la realidad y no queramos hacer las cosas como conviene, pero ahora Dios dice que este hombre hizo algo. David llegó a la cumbre del monte. Yo quiero que preste atención a esto y quiero terminar con esto. David iba llorando, iba con sus pies descalzos. Sabía que se tenía que enfrentar a su carne, a su sangre, a su hijo. Iba llorando, y yo puedo pensar que en esa oración quizás David le decía: Señor, no quiero matar a mi propio hijo. ¿Quién quisiera matar a su hijo? Y entonces él se va ahí a ese lugar, y dice la Biblia en los versículos que tocamos al inicio, dice la palabra de Dios que Ahitofel y Absalón conspiraron, pero David llegó a la cumbre. Y esto es lo que quiero que se le quede grabado en su corazón. David llegó a la cumbre del monte, y dice allí que llegó allí para adorar a Dios. ¿Para qué llegó? Para adorar a Dios. Él iba caminando, toda la gente detrás de él iba llorando, con su cabeza cubierta, iba descalzo, iba llorando. No puedo matar a mi propio hijo, no puedo hacerle un daño. Tiene un consejero y él dice: todo consejo que le dé a Ahitofel, por favor, Señor, termínalo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, orar también a Dios por nuestros hijos. Señor, si hay alguien que está aconsejando a nuestros hijos negativamente, por favor, anula ese consejo, Señor. Y este hombre llegó hasta ese monte, al monte de los olivos, y al estar en el monte de los olivos, en medio del problema que tenía con su mismo hijo, dice la Biblia que empezó allí a adorar a Dios.
Es cierto que venimos a la casa del Señor y muchas veces venimos con problemas familiares, problemas con el esposo, problemas con la esposa, insultos en la casa, problemas con los hijos, pero venimos hasta este monte, venimos hasta este lugar para adorar a Dios después de escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Venimos para adorar a Dios. Venimos para darle toda la gloria a nuestro Dios. Venimos para decirle al Señor: yo sé que tú siempre tienes un consejo. No voy a escuchar más a Aitofel. Pero este hombre llegó a la cumbre y allí en medio del problema, usted puede imaginarse a David, su mismo hijo, deseando matarle, quitarle el reino, pero en medio de todo eso empezó a darle gloria a Dios. En medio de eso empezó a bendecir el nombre del Señor. En medio de todo eso empezó a darle gloria a Dios. Y eso es lo que es extraño y es admirable en David. En medio de los problemas, aún en medio de los problemas familiares, sabía darle gloria a Dios. No sé si usted ha aprendido a darle gloria a Dios en medio de los problemas familiares que tenemos, en medio de las dificultades. Y no dice la Biblia, pero por mencionarlo y por un ejemplo, David podría haber cantado un salmo en ese monte. Podría haber dado gloria a Dios en ese monte. En medio de los problemas, levantar sus manos y decir: Señor, mi hijo tiene consejeros negativos. Mis hijos tienen consejeros negativos. Tengo problemas, me quieren matar, me quieren hacer daño. No quiero comprometerme con mi misma familia, pero voy a alabar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Voy a darle gloria a Dios. Mi alabanza va a estar en mi boca. Voy a alabarle. Naciones, pueblo, todos alabemos. Démosle gloria a Dios. Exaltemos el nombre del Señor. Y en medio de la alabanza, Dios se manifiesta, porque mientras él estaba alabando, se le apareció Usaí como la respuesta que necesitaba. En medio de la alabanza nosotros encontramos la respuesta del Señor. No lo encontramos en el consejero del vecino, en el consejero del hermano, en el consejero del compañero del trabajo. No lo encontramos en ninguna otra persona, sino en la alabanza que nosotros le demos a nuestro Dios. Ahí encontramos nosotros la respuesta del Señor. ¿Cuánto da gloria a nuestro Dios? Ahí encontramos la gloria de nuestro Dios. Y él, el salmista, usted conoce perfectamente la vida de él, que los problemas los convertía en alabanza. ¿Cuántos de nosotros convertimos los problemas en alabanza? Señor, mis hijos están mal, Señor, gloria sea tu nombre. Señor, mi esposo está terrible, Señor, pero bendito sea su nombre, Señor. Señor, en el trabajo me estoy yendo tan mal, pero bendito sea su nombre, Señor. Señor, mira, los hermanos están haciendo tantas cosas mal, pero bendito sea tu nombre. Me están aconsejando, pero bendito sea tu nombre. Voy a alabarte. Ahí es donde Dios muestra una respuesta. Ahí es donde Dios muestra su gloria. Y hoy nosotros hemos venido hasta ese lugar, amén, caminando con ese esfuerzo. Quizás hemos venido con nuestra cabeza tapada como David. ¿Por qué? Por vergüenza, por luto, por tristeza, por dolor, por amargura en nuestro corazón, pero con el deseo siempre de bendecir el nombre de nuestro Dios. El salmista termina el libro de los salmos, y usted sabe perfectamente que los salmos son alabanzas, pero termina el Salmo 150 diciendo: alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle al son de salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira debe alabar el nombre del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies esta mañana. Todo lo que respira debe alabar el nombre de nuestro Dios. Así que antes que alguien quiera aconsejarle, usted puede decirle: mire, si usted me va a aconsejar algo negativo esta mañana, por favor, le voy a invitar a dar una buena danzadita, a darle una buena alabanza a Dios, a darle gloria a Dios esta mañana, y después me dé el consejo que usted quiera darme, pero yo voy a escuchar primero el consejo de la palabra de Dios.
Absalón venía de dar sacrificio, de dar culto, y después del culto venía el tiempo de rebelión. Y lo que Dios esperaba que hiciera la gente es que nosotros siempre tengamos alabanzas a Él en medio del problema familiar, en medio del problema de iglesia, en medio del problema del esposo, en medio del problema de los hijos. Amén. Quiero invitarle esta mañana aquí al frente.